Básicamente, si eres una chica que habla de su signo del zodiaco, eres una bruja. Descubrí una bruja. Descubrí una bruja. El video de hoy para mí es bastante entretenido, a mí me encantan estos temas y quería empezar a darle como un poquito más de claridad, específicamente en octubre. Les pregunto a ustedes en este momento, para ustedes, ¿qué es una bruja? No lo que han aprendido que es, no lo que yo les he dicho por mi Instagram y por mi pestaña comunidad acá en YouTube qué es, sino cuál es la imagen que surge en sus mentes cuando piensan en una bruja. Para la mayoría de las personas es una mujer fea, vieja, malvada, que vuela, que hace encantamientos o que maldice a las personas o que simplemente tiene malas intenciones con las personas. Esto lo podemos ver en los cuentos de hadas, en Blancanieves, Cenicienta. Bueno, en Cenicienta no hay bruja. El arquetipo de la bruja en Cenicienta está detrás de la madrastra, que al final termina siendo otro aspecto de lo femenino, que de eso ya vamos a hablar más adelante. Pero básicamente el término bruja es peyorativo, es negativo a las personas. No a todas las personas, pero a muchas personas no les gusta verse asociadas con este tipo de palabra porque significa algo malo. Una mujer despreciable, una mujer fea, una mujer vieja. Además que esto me da mucha rabia por el tema de que las mujeres solamente tenemos valor hasta cierta edad, pero bueno, quieren hacerle mal a la gente y pueden hacer ese mal o tienen el poder, palabra clave en este video, poder de hacer ese mal porque tienen un pacto con el diablo. Desde la Biblia, desde el cristianismo, todas las prácticas que no fueran consideradas pues como de Dios eran consideradas paganas, eran consideradas del demonio, a pesar de que no fuera realmente así. Y aparte acá tendríamos que entrar a mirar para nosotros qué es el demonio o qué es Satanás. Para muchas personas el demonio, Satanás o todo este tipo de cosas es un hombre o un carnero, ternero, no sé, este man con cuernos, que es malo, que es como la representación de todo lo perverso que existe en el mundo, ¿cierto? Y algo que es muy importante es que esto siempre se identifica afuera. Por lo que yo tengo entendido, más allá de las creencias religiosas de que hay un hombre que está tentando a la gente o que hace que la gente se porte mal, por decirlo así, ese impulso sí existe, pero está dentro de todos nosotros. No es una persona externa que va a venir a ti a decirte que hagas las cosas mal, a pesar de que sí hay personas que son malas influencias, pero al final uno es el que termina aceptando cierto tipo de cosas o no, y el que también termina replicando este tipo de cosas. Antes de que el cristianismo prohibiera todas las prácticas espirituales que no fueran acordes al cristianismo, obviamente, las mujeres celtas eran las que tenían esta palabra o este estatus de bruja. La palabra bruja en español tiene varios orígenes, por decirlo así. No se sabe exactamente cuál es el que le dio origen a la palabra, pero en inglés la palabra witch es una mezcla de wise, woman, mujer sabia. Wise o wisdom es ser sabio o sabiduría. La palabra Wicca y wizard, que es como mago, también vienen de esta combinación de wise, woman o simplemente de sabiduría. Es decir, la bruja, el brujo son personas con sabiduría, que saben algo. En español hay dos palabras que pueden tener relación con la palabra bruja. Una es bruxia, que estoy segura que estoy pronunciando eso mal, y brixta. La primera significa que vuela y la segunda significa hechizo. Nuevamente aquí estamos haciendo referencia a este conocimiento que tenían ciertas mujeres para utilizar la medicina natural, mezclar hierbas y todo este tipo de cosas para curar enfermedades. Aquí también entraría el tema de la cosmética natural, digamos, hacer aceites, hacer cremas, ungüentos, todo este tipo de cosas, era brujería. ¿Por qué eso fue visto como brujería? No tengo ni idea, porque igualmente creo que es más brujería lo que estamos viviendo en el momento actual con todos los químicos horribles de los medicamentos, pero pues no sé. Ese es el punto de vista de una persona que siente mucha afinidad con la palabra bruja. Otra palabra que encontré que también está relacionada con la palabra bruja, pero específicamente con la palabra strega, que es bruja en italiano, es la palabra strix, que significa pájaro nocturno. Recordemos que muchas de las
leyendas o mitos o cuentos que hay sobre las brujas tienen que ver con esta mujer que primero cambia de forma, ¿sí? Se puede transformar en gato, en ave, y todo esto es demostración de su poder y de su pacto con el diablo, su conexión con lo oculto o con lo pagano, con lo oscuro, con lo satánico, todo este tipo de cosas. Ahora vamos a entrar a ver las características de una bruja. Recordemos que hubo una cacería de brujas, creo que por acá en Latinoamérica no, pero en otros países sí. Y para escoger víctimas o para escoger a esas personas brujas, habían cierto tipo como de elementos que una persona tenía que tener para ser considerada bruja. Esto que les voy a leer lo saqué de un artículo, dice así: cuando una mujer demostraba tener conductas que no encajaban con los estereotipos de género propios de la época, cuando alguna cuestionaba a Dios, a la autoridad o incluso mostraba inteligencia para curar enfermedades utilizando brebajes de hierbas o para cualquier materia. Es decir, esta cuestión de preparar un tecito de yo no sé qué para que te calmes, para claridad, para pensar mejor, para que te relajes, todo este tipo de cosas, este conocimiento era considerado brujería. Estas mujeres además conocían de astrología, conocían de alquimia y muchas disciplinas que no eran necesariamente bajo evidencia científica. Siento que esto sigue estando muy presente. Todos los conocimientos que no estén pasados por el método científico son considerados menos que la ciencia, menos importantes, lo cual yo creo que es un error, sin desmentir todo lo que la ciencia nos ha entregado y todo lo que sí se ha comprobado a través de la ciencia. Básicamente, si eres una chica que habla de su signo del zodiaco, eres una bruja. Otro elemento que tenían estas mujeres era el contacto con su sensualidad y su sexualidad. Recordemos que esto no solamente se trata de la capacidad de traer un hijo al mundo o del sexo como tal, es la energía que da vida, es una función creativa también. Y recordemos que esto siempre ha estado muy reprimido. Este es un tema del que les voy a hablar más en otro video, pero igual me parece importante mencionarlo. Aquí quiero hacer una aclaración con respecto al tema del conocimiento de lo oculto, porque personalmente, antes de que a mí me empezaran a gustar todos estos temas, yo sí tenía una idea de que el oculto era satánico, maligno, que uno trabajaba con demonios y todo este tipo de cosas, lo cual es cierto, pero eso no es todo lo que está oculto. Oculto simplemente hace referencia a algo que no se ve a simple vista. Les pongo un ejemplo. Un bebé recién fecundado, ¿es que se dice? No se ve, pero está ahí. Y en los días siguientes se va a empezar a ver, va a empezar a crecer. El hecho de que yo no lo pueda ver en el momento presente no quiere decir que esté ahí. Y yo tener cierto tipo de intuición o saber de que eso está ahí, a pesar de que no lo puedo ver, es a lo que nos referimos, al oculto. Hablen de intuición, hablen de corazonadas, hablen de percibir energías, de que la energía en este lugar no me gustó, esta persona no me da buena vibra. Eso es lo oculto. Lo que ustedes no pueden justificar, pero saben, eso es lo oculto. Obviamente también hay un montón de saberes que tienen que ver con información que ha estado oculta de muchas personas desde hace mucho tiempo. Digamos que no es un secreto para nadie que hay ciertos libros que solo tiene el Vaticano, hay ciertos libros a los cuales no teníamos acceso, que ahora hay más a los que sí tenemos acceso, pero esconder información de las personas es muy normal. Y hay cierto tipo de información o conocimiento que pudo haber sido pasado a través de generación en generación, de bruja a bruja. Estoy pensando acá también el tema de los conocimientos o los saberes indígenas, que también por el tema de la conquista. No creo que se hayan perdido, obviamente no se perdieron, pero sí, en algún tiempo sí se perdieron, ¿sí? Los estamos como recuperando en este momento y eso a mí me parece muy importante porque acá no estamos hablando de hacer brujería, sino de un conocimiento que era desarrollado y creado por mujeres, que se pasaba de generación en generación, que en algún momento tuvo un corte, perdimos ese contacto con ese saber ancestral y puede que ahora estemos nuevamente entrando en contacto con eso que se perdió. Mientras les estoy hablando de esto, obviamente dentro del oculto también está el tema de la metafísica. Si a ustedes les gustan los temas de ley de atracción, eso es considerado algo oculto, pues no es información que se tenga tan a la mano. Obviamente en temas en estos momentos que estamos en redes sociales, sí hay mucho más acceso a ese tipo de información, pero no siempre fue así. Eso también es considerado oculto. La forma en la que funciona el universo, me estoy yendo ya como a temas de filosofía hermética, pero ese tipo de cosas están ocultas. No quiere decir que sean del demonio, simplemente que no son conocidas. Punto. Ahora,
Del otro lado, a medida que he investigado estos temas, sí existe tal cosa como un demonio, pero de la forma en la que yo lo entiendo, los demonios son pensamientos, emociones, acciones o patrones de comportamiento que se repiten constantemente y que son dañinos para la persona que los hace y para las personas a su alrededor. Las adicciones, por ejemplo, los ataques de ira mal gestionados, ¿no? Que son agresivos, por ejemplo. Aquí se los puedo aterrizar a las conductas agresivas que tienen los hombres contra las mujeres muchas veces. Más allá de que sea una criatura humanoide con piel roja y que tenga cuernos, son ese tipo de cosas que nosotros mismos también podemos encarnar y poner a funcionar en nuestra comunidad y en el momento presente. Se supone que este universo o que este mundo, la Tierra, whatever, es como una ilusión, un espejismo, y nosotros estamos constantemente creando lo que vemos en este espejo a través de lo que pensamos, a través de cómo nos sentimos. Entonces los demonios son básicamente creaciones del humano y son alimentados a través de la energía que uno les da. Aquí, si se dan cuenta, tiene mucho que ver nuevamente con temas de creación de la realidad, porque a ti te dicen, si tú piensas en algo y lo manifiestas y lo pones ahí en el universo, se cumple, le estás dando energía a este tipo de cosas. Cuando tú empiezas a entretener demonios, entre comillas, les estás dando energía. Estoy pensando en estos momentos que hay muchas personas que dicen también que las películas son una forma de mantener a ese tipo de formas pensamiento con energía y con vida, porque constantemente los estamos alimentando con nuestra atención. Estoy poniendo la atención en algo que veo que existe, y esto se ve como en el astral, o sea, en el mundo de los sueños, que no es solamente el mundo de los sueños, sino que es ese mundo oculto. Es como la versión no material de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en ese mundo, me siento que me estoy enredando mucho, lo siento. Se supone que en ese mundo, como en los sueños, podemos hacer lo que queramos, y efectivamente cuando uno sueña con cosas feas, es posible que se haya encontrado con uno de estos tienen nombre, le dicen tulpas, si no estoy mal, como estas creaciones que se alimentan de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y que al final pueden tener cierto tipo como de independencia, pero no pueden crear energía por ellos mismos, hasta donde tengo entendido. Toda esta explicación para decirles que el oculto no significa algo malo, el astral no significa algo malo, sino todas las intenciones que uno haga cuando trabaja con lo oculto. De la misma forma en la que las personas en la iglesia hacen cochinadas, las personas brujas pueden hacer cochinadas, pero no es porque sean brujas y no es porque ellos estén en contacto con la iglesia, sino porque ellos deciden. La persona es la que decide cómo utilizar el conocimiento que tiene. Estoy pensando en algo que creo que esto es de Lulachi Gómez, psicóloga. Ella también hacía videos de maquillaje, ahora es psicóloga, también tiene pues su página de psicología. Y es, tú el cuchillo lo puedes utilizar para cocinar o para matar a alguien, tú eres el que escoge. Entonces, proyectar lo perverso en el otro es una receta para el caos, porque cuando tú no te das cuenta que tú tienes la posibilidad de hacer daño a otros, vas a hacer daño a otros pensando que no lo estás haciendo. Esto creo que esto se los dije también en el video de cuando tú eres la persona tóxica. Because as long as one is unconscious of the shadow, there's almost infallibly it gets projected. It gets projected onto somebody that provides some hook, some quality that maybe only in small degree that corresponds to the nature of one's own shadow. Este es el peligro de proyectar tu miedo y tu posibilidad de ser perverso o tu Satanás interno en otros. Lo mismo que pasó con el tema de las brujas. Sobre las mujeres que se comportaban o se veían de cierta forma en específico, se proyectó un odio y un miedo desmesurados que terminó pues en el caos que ya conocemos, la casa de brujas y todo este tipo de cosas, y eso es algo que hasta el día de hoy se ve. Es decir, las mujeres que no cumplen con las reglas del patriarcado, por ejemplo, son castigadas, de pronto ya no quemadas en la hoguera, pero son castigadas de una forma diferente. Entonces, estoy pensando en este momento en la frase, la persona que no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es muy real, tanto de forma individual como de forma colectiva. Entonces, cuando nosotros no estamos reconociendo este miedo y esta proyección hacia afuera de lo que nos da miedo de nosotros mismos de forma interna,
vamos a seguir en esta dinámica constantemente. Tengamos en cuenta que las brujas eran mujeres que tenían cierto nivel de conocimiento, es decir, tenían cierto nivel de poder. Y yo sé que la mayoría de las personas que me ven son mujeres y quiero que esto lo lleven a sus vidas personales. ¿Cómo son recibidas o cómo son percibidas ese tipo de mujeres en el momento presente? Y no solamente por otros hombres, sino también por otras mujeres, porque recordemos que hay un machismo interiorizado que muchas mujeres todavía estamos batallando para romperlo, para terminarlo, para no seguirlo reproduciendo, pero hay muchas otras que se quedan en esa misma, como en ese mismo, de nuevo, en esa misma dinámica. A lo que me estoy refiriendo es cuando nosotras criticamos, juzgamos y atacamos muchas veces a las personas que no, específicamente las mujeres que no siguen nuestras mismas reglas. En internet van a encontrar un montón de cosas, van a encontrar un montón de mujeres o de hombres o personas no binarias, lo que ustedes quieran, que practican la magia blanca y la magia negra. Sí hay tal cosa como magia blanca y magia negra, yo personalmente no sabía de eso, en algún momento pensé que era simplemente mentira, que solamente existía Dios, y es cierto, todo lo que existe es Dios, pero como estamos en un plano de ilusión, de dualidad, la ilusión de la magia negra sí se puede como estar acá, a pesar de que no tenga realmente influencia, es decir, que una persona te vaya a hacer un entierro, según lo que tengo entendido, ya no funciona. Esto no funciona porque al final del día eres tú el que decide sobre tu vida. Tú tienes más poder sobre tu vida que lo va a tener cualquier otra persona. Sí, siempre y cuando tú sepas reconocer ese poder. En estos momentos estoy pensando en un man que se llama ¿cómo es que es? Aleister Crowley. Sí, creo que se llama así, que es un señor que creo que es muy famoso, que era un esotérico que practicaba la magia negra. Creo que se inventó los rituales con sangre, que trabajar con sangre es súper, es un no, eso sí es magia negra, pero de la peor, o sea, todo lo que uno conoce como por encimita de la magia negra sí es real, es decir, todos estos rituales con sangre, con animales, con desnudez, con un montón de prácticas todas pervertidas, sí existe, pero eso no es lo oculto solamente, esa es la parte fea del oculto, pero hay otras cosas que sí son como bonitas, el tema de la magia blanca. La magia blanca es de adentro hacia afuera, cambio yo primero para después ver un cambio a mi alrededor. Nuevamente esto tiene mucho que ver con creación de la realidad, ley de atracción, ley de asunción. Yo creo mi realidad, entonces tú desde dónde estás creando tu realidad. La magia negra es de afuera hacia adentro, es tratar de cambiar todo lo que está a mi alrededor para yo sentirme bien, en lugar de yo buscar la forma de sentirme bien y de esa forma poder cambiar las condiciones a mi alrededor. Es un poquito extraño, pero les pongo un ejemplo. Hacer magia negra podría verse como una persona que necesita controlar lo que dicen los demás, cómo se visten los demás para él poder sentirse tranquilo, en paz. Una persona que hace magia blanca trabaja sobre esas cosas que lo incomodan y así poder enfrentarse a esas situaciones de una forma diferente y mucho más saludable. Algo así, pero llevándole un nivel energético si lo queremos ver de esa manera. Y la magia negra, básicamente, como es una ilusión y como no es de Dios literalmente, necesitan tomar energía de alrededor de otras personas, de animales, para poder tener efecto y al mismo tiempo no, lo que les digo, cuando uno se da cuenta de su poder, este tipo de cosas ya dejan de tener efecto. Cuando les hablo de reconocer el poder que tenemos, puede ser algo tan sencillo como reconocer la posibilidad de tener una opinión diferente a las personas de nuestro alrededor y sostenerla sin dejar que la opinión de otros nos influencie, a pesar de que sea un líder de culto, un político, un influencer, lo que sea. Poder reconocer esa capacidad que tenemos como humanos para tomar decisiones por nosotros mismos, tomando las decisiones desde nuestros valores, es un poder. Creo que una de las razones por las cuales lo oculto tiene mala reputación, además de estos ejemplos que ya les di, que son los más conocidos, las sectas y todo este tipo de cosas, creo que también tiene que ver el tema del misterio. Si hay algo que las personas en este mundo, sobre todo en el tema, en la era en la que estamos, en la digitalidad, en la satisfacción instantánea y todo esto, es el no saber y el misterio. Las personas prefieren adelantarse a algo, a pesar de que sea malo, a no saberlo, ¿sí? Entonces, cuando tú te enfrentas a algo que no sabes, que es un misterio, es como una forma de manejar la ansiedad
que te provoca ese tema, alejarte de esto, negarlo, básicamente no acercarte a eso, porque la cercanía con eso te va a provocar o va a necesitar de ti herramientas diferentes, va a necesitar que crezcas o que te desarrolles de una forma diferente, y no todo el mundo lo tiene que hacer, es válido. De la misma forma en la que hay prácticas de luz dentro del ocultismo, hay prácticas muy feas, y pues esa fealdad no viene de practicar lo oculto, sino viene del ser humano como tal. Hay cosas muy feas que se practican en el mundo de la belleza, en el mundo de la moda, en el mundo de la comida, en la política, en las relaciones de pareja. Entonces, no le echemos la culpa a lo oculto ni a otra persona de esos impulsos de maldad que podemos llegar a tener los seres humanos como seres humanos, ¿sí? Ahora apliquemos esto que les acabo de decir a el tema de la iglesia, es decir, hubo un conjunto de personas que probablemente le tenían miedo a estas posibilidades de hacer el mal de las personas, y con una buena intención, no digo que sea mala intención, pero le salió muy mal, condenaron todo lo que tenía que ver con esos posibles impulsos. Entonces todo lo que no era considerado como apropiado era condenado, a pesar de que hay muchas formas de practicar lo que es apropiado. Les pongo un ejemplo: ser una mujer o un hombre diferente a lo que está descrito en la Biblia, o no sé en qué otros tipos de libros esté esto, era pecado. Y creo que todos en este momento podemos hacer una reflexión bastante madura y darnos cuenta de que existen muchas formas de ser mujer y de ser hombre, que son mucho más amplias, son mucho más flexibles que lo estricto que nos estaban imponiendo, sin que eso pase a ser algo desviado, satánico, feo, malo, todo este tipo de cosas. ¿Que se puede llegar a ese límite? Sí, claro que sí, lo vemos todo el día en estos momentos, en esta cuestión de Palestina e Israel. Esa es una demostración muy grande de la capacidad que tenemos los seres humanos en colectivo de ser perversos. Más allá del tema de lo esotérico, que también hay muchos paralelismos, el tema de no seguir la norma o no seguir la regla está asociado con no seguir al Padre, que no estamos hablando de un hombre o de Dios o de una figura de autoridad, sino que estamos hablando de una función masculina que tenemos todos los seres humanos adentro, hombres y mujeres, que tiene que ver con la organización que le damos a nuestra vida, cómo nos estamos organizando. No seguir el orden establecido como las mujeres en aquel momento que eran consideradas brujas, o no seguir el orden de lo establecido en el momento presente con nuestra forma de vivir como mujeres, por ejemplo, es una ruptura entre el orden que otra persona nos estaba imponiendo y el orden que nosotras vamos a escoger por nosotras mismas. Lo que pasa muchas veces es que, como no estamos acostumbrados a nosotros mismos darnos orden, entramos en caos. Se habían tardado los carros. Y tengo una vecina que canta ópera, no sé si la escuchan. Ahora les quiero hablar de la energía femenina. Nosotras podemos conocer las energías o los diferentes patrones de comportamiento a través de arquetipos. Entonces la mujer tiene muchos arquetipos de conciencia. La bruja en psicología sigue haciendo referencia a este aspecto perverso que pueden llegar a tener las madres y en general las mujeres, y en general, más general, todas las personas pues que existen en este mundo. La bruja sí hace contacto con esa parte oculta que puede llegar a ser dañina. Acá podemos ver también el miedo, por un lado, de las personas de ser lastimadas por una mujer, y acá esto está aterrizado específicamente al tema de las madres. Seamos hombres o mujeres o como sea que nos identifiquemos, nuestra madre es una figura muy importante en nuestro desarrollo, esté la persona presente o no, porque existe una idea preestablecida de cuál es la figura de la madre y cómo debe comportarse. Les pongo un ejemplo. Otro arquetipo de conciencia que muchas personas conocen en este momento es el tema de la Pachamama, la madre, la gran madre, la que me sostiene, la que me da amor. Esa es la idea que tenemos de quién es mamá, pero eso no quiere decir que esa idea de quién es o quién debería ser mamá sea correcta o ¿cómo se dice? O se reproduzca realmente
en nuestras relaciones con nuestras madres, porque al final del día ese arquetipo a veces puede llegar a estar muy idealizado y las personas en nuestra vida no siempre cumplen con esas expectativas que nosotros tenemos, y ahí es cuando vienen los traumas y todo este tipo de cosas. El miedo a que mi mamá se moleste conmigo, para todas las personas que existen en este mundo, es muy difícil. Obviamente depende de tu historia personal, depende de la relación que hayas tenido tú con tu mamá, si estuvo presente o no. Todo depende, todas las personas somos diferentes, pero al mismo tiempo hay algo que sí compartimos entre todos, y es ese miedo a lo que esta persona o esta figura amorosa me puede llegar a ser cuando no es tan amorosa, cuando es perversa, cuando es bruja, ¿sí? Esto es algo que está muy presente cuando trabajamos el tema de la relación con nuestras madres en terapia. Estoy segura que todas las personas se pueden identificar con eso. No hay una persona todavía que no, entonces ahí está. Es ese miedo a que me hagan daño, y que este daño venga de la persona en la que más confío, o la persona que se supone que es la que me tiene que cuidar. Nuevamente aquí entramos al tema de las expectativas, que a veces no se cumplen, y esto crea un montón de enredos, y cómo este miedo se presenta muchas veces como el símbolo o la figura de la bruja. Aquí quiero hacer un paréntesis gigantesco, porque el tema de la crianza es muy complicado, y creo que no hay una forma en la cual tu hijo en algún momento no vaya a sentir cierto tipo de resistencia hacia ti, ¿sí? Eso va a pasar, sí o sí va a pasar, porque de alguna forma esa también es la apertura a todo lo que existe en este mundo, y ya después de adulto uno tiene que hacerse cargo de ver cómo gestiona eso. Podemos hacer una distinción súper clara de dos significados que carga el arquetipo de la bruja. Está por un lado el tema de la mujer poderosa, que tiene cierto tipo de conocimientos, y que las personas obviamente le van a tener miedo a una persona que tiene poder si se molesta con uno, o si se les voltea, entre comillas. Está el tema de sí reconocer que hay una parte perversa, no solamente en las mujeres, sino en todo el mundo, que si llegamos hasta ese punto, algo malo puede llegar a pasar, no se va a sentir bien. Las mujeres se supone que estamos conectadas con la luna. Curiosamente, el tema de la luna también representa la energía femenina, lo oculto, el astral, que más representa el tema de las emociones. Digamos que el agua es el elemento que se asocia a las emociones. Estar en contacto con nuestras emociones es estar en contacto con esas mareas o con esa parte oculta, que nuevamente estamos en una sociedad donde nos reprimen mucho emocionalmente, porque las emociones pueden llegar a ser muy caóticas. Vemos el resultado de no saber gestionar nuestras emociones todos los días, en todos los espacios. Les voy a dejar acá un video de TikTok que me dejó re loca este fin de semana. Respete, se forma, fórmese y baje los grados. Cálmese su madre, fórmese o se va, fórmese. Eso que acaban de ver es una falta de inteligencia emocional profunda, y eso es más normal de lo que creemos. Las mujeres siempre hemos estado más en contacto con nuestras emociones, o la mayoría de mujeres siempre ha estado más en contacto con sus emociones, y el manejo de las emociones es un saber que necesitamos aplicar en este mundo. Necesitamos aterrizar ese conocimiento, necesitamos empezar como a compartirlo en más lugares, de más formas, porque realmente es algo que nos hace falta mucho como sociedad. Si a ti te gusta la ley de atracción y estás pensando que es diferente a la brujería, pues te tengo noticias, no es así. De la forma en la que yo entiendo la magia blanca es que tú puedes acompañar tus intenciones con velas, con ofrendas, acompañarte de otro tipo de energías, porque tengamos en cuenta que en la esotérica todo tiene cierto tipo de energía, porque todo hace parte de Dios, todo hace parte de una misma fuente, y todo es espiritual. De la misma forma en la que tú puedes poner una intención muy fuerte en ti diciendo yo soy amada, yo soy amada, yo soy amada, afirmaciones de ley de atracción, a través de la magia blanca puedes prender una vela, puedes utilizar el fuego, puedes utilizar el agua, y es básicamente lo mismo, solamente que las prácticas de magia blanca pues obviamente son como más viejas, son más ancestrales, pero hacen referencia a lo mismo, y es trabajar con la intención, trabajar
con poner mi atención, enfocar mi atención a eso a lo que quiero ir. Entonces, cuando tú haces scripting, cuando tú haces afirmaciones, cuando tú haces visualizaciones, básicamente eso es lo que estás haciendo, solamente que a través de una herramienta diferente. Hasta el momento presente, con todo lo que he aprendido, no es diferente hacer magia blanca, blanca, no negra, blanca, a la ley de atracción o a la creación de la realidad. Para mí la palabra bruja es algo positivo, porque hace referencia a mujeres poderosas, pero al mismo tiempo reconozco que hay aspectos perversos, digámoslo así, o malvados, que pueden estar también asociados con el tema de la bruja. En general, o sea, si eres un ser humano deberías tener presente que también tienes la posibilidad de hacer el mal, tienes la posibilidad de cagarla, y que el hecho de tú buscar culpables afuera no te hace menos culpable a ti, porque tú eres el responsable de ti. Tú eres el responsable de lo que haces y de lo que te pasa en la mayoría de los casos. Personalmente me identifico con la palabra bruja, me identifico con todos los aspectos positivos que vienen detrás de esa palabra. Una mujer con conocimiento, una mujer que sabe de lo oculto y que además sabe, no, mi amor, eso no, que también sabe cómo utilizar sus conocimientos, es decir, su sabiduría. Y al mismo tiempo yo reconozco que no soy una humana perfecta y sé que la puedo cagar. Una bruja es una mujer que conoce su poder y sabe cómo utilizarlo. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo un perfil de psicología, probablemente voy a tener un canal solo para psicología también. Tengo mi Instagram personal y estoy viendo si abro otro canal de YouTube. O sea, voy a tener 3 al final. Vamos a ver cómo sigue esto, pero bueno, nada. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Chao. On a thin thread. And that is the psyche of man. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche?